pues yo soy Sonia Mercado, tengo 21 años. No Sigues forzándote. Ay, hijo, es que tú nunca estás con nosotros, nada más te la vives ahí en el cine. Háblame sobre ti. Es el primer contacto que los niños tienen dentro de una escuela. Yo sé que la educación es articulada. Tienes que llevar como un proceso. Es extraño pensar que una de las mayores activistas de la iglesia experimentara un profundo, doloroso y constante sentimiento de la separación de Dios. Trabajé con un señor que me llevaba a terminar casas, no me alcanzaba el dinero tan siquiera, cuando salía con mis amigos tenía que hacer muchos sacrificios. Soy José Uriel Sánchez, háblame sobre ti. Bienvenidos al podcast. Antes de comenzar, me gustaría comenzar con esta charla, me gustaría platicarles o comentarles de nuevo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @JUSZ017. También pueden buscar la página de Comunicación Integral Católica México, ahí también estamos subiendo algunas noticias, algunos artículos. Igual, en mis redes sociales me pueden dejar algunos comentarios, algunas sugerencias, quejas, invitaciones, lo que gusten. Si ustedes tienen alguna, por ejemplo, queja en algún tema que estemos abordando, si quieren compartir también su opinión, con gusto están abiertos los micrófonos para que ustedes puedan venir y debatir o argumentar alguna cosa que tengamos, ¿no? Me pueden mandar un mensaje y también ya estamos en iHeartRadio, en esa plataforma también pueden buscar el podcast, en Google Podcast también ya estamos ahí, ya nos siguen igual de varios países, este proyecto está creciendo poco a poco. Si nos escuchan desde YouTube, también está el programa en Spotify. Si nos escuchan en Spotify, nos pueden buscar también en YouTube y viceversa. Bueno, entrando en materia ya. Sin más preámbulos, estamos con Ángeles Bravo. Ella es presidente del Frente Nacional por la Familia en el Estado de México, activista, maestra. Se ha dedicado a la formación y capacitación en sexualidad, orientación familiar, historia, educación, periodismo, análisis político y fomenta activación ciudadana mediante distintas conferencias que ha estado realizando en el Estado de México. Pues como ven, tiene un currículum bastante amplio y pues vamos a tener una charla pues bastante interesante. No podemos tocar muchos temas obviamente porque pues nos tomaría todo el santo día aquí. Pero vamos a comenzar. Buenas tardes, buenos días para nosotros, Ángeles Bravo. Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. Buenos días, Uriel. Gracias. Primero, ¿quién es Ángeles Bravo? Te puedo decir, además de todo lo que leíste, que eso es lo menos que soy, porque lo principal que soy es mamá y esposa, ¿no? Mi trabajo principal en la vida y mi vocación fundamental es mis hijos, mi esposo, mi familia, eso es lo principal que soy. Pero además de eso, soy una ciudadana consciente, ¿no? Soy una ciudadana consciente que trabaja, ama profundamente a México y busca una verdadera renovación de México, pero desde la ciudadanía. Ok, Ángeles Bravo, estás a cargo del Frente Nacional por la Familia en el Estado de México. ¿Qué es el Frente Nacional por la Familia? Mira, el Frente Nacional por la Familia es un movimiento de movimientos, es un grupo de grupos que se juntaron en el 2016, cuando el presidente Peña saca un paquete de medidas a la luz pública, un paquete de medidas implementando algunas modificaciones a los códigos civiles o cuando menos a los registros civiles, embajadas, consulados, programas educativos y 3 modificaciones a la Constitución. El Día de la Diversidad, el presidente Peña saca a la luz estas modificaciones que piensa implementar y una serie de instituciones preocupadas que casi todas ellas se dedican al tema de la familia o de la persona en diferentes ámbitos. Tenemos asociaciones que se dedican al trabajo con niños invidentes, tenemos asociaciones de padres de familia, tenemos asociaciones de laicos, de todo tipo de grupos sociales. Tenemos una muy, muy linda, me gusta mucho, una que junta dinero para llevar computadoras a zonas rurales, es decir, diferentes asociaciones que se dedican al tema principalmente educativo y de la persona, muchas de corte asistencial, otras de corte más formativo. Se unen más de 1,000 asociaciones en una cosa que se llama Frente Nacional por la Familia, que tiene como objetivo pues estudiar estas propuestas y en caso de que se detectara, como así fue, el peligro que pudieran entrañar, pues frenar desde la ciudadanía y desde la participación ciudadana estas iniciativas del presidente Peña. ¿Ustedes son religiosos? ¿Ustedes son organizados por el obispo, por algún líder religioso? No, somos una asociación de diferentes tipos de personas y grupos civiles, todos civiles. Si bien es cierto que algunas asociaciones religiosas se sumaron a este proyecto, y asociaciones religiosas me refiero a
de diferentes tipos de denominaciones religiosas, no solo católicos, no solo cristianos, no solo de diferentes denominaciones religiosas, sino hasta grupos que no tenían ningún tipo de confesión, ¿no? Que de pronto dijeron, oye, pero si yo me dedico a la familia y yo me doy cuenta de lo que pasa en la familia y tú como presidente de la República me dices que vas a deshacer el concepto de familia y crear uno nuevo, imponer un nuevo concepto de familia, pues digo, ya la cosa está difícil como para que nos la compliques más. Entonces no es un grupo religioso, aunque efectivamente después de la fundación y formación del Frente por la Familia, se sumaron a algunas actividades, o se han sumado a lo largo del tiempo a algunas actividades más que a otras, algunos líderes religiosos, han sido obispos, han sido pastores, han sido diferentes tipos de grupos religiosos que también, pues porque la religión finalmente tiene mucho que ver con la persona y son los que tienen de primera mano los problemas y las dudas y las carencias de la gente, y por eso son las que muchas veces dicen, no, pues esto sí me preocupa porque veo a mi gente como sufre, pero definitivamente no estuvo ni hecho ni pensado por un grupo religioso. Ah, perfecto. Hablando de familia, preguntaba en mis redes sociales a algunas personas qué es lo que definimos por familia. Ellos decían que la familia puede ser de papá, mamá, papá, mamá y todo campechano, ¿no? En la actual legislatura, si no mal recuerdo, hay 3 iniciativas sobre el matrimonio igualitario. Ya se había ya se iba a trabajar desde principios de año con estas iniciativas. En su mayoría son propuestas por el PRD, Morena y este tipo de partidos izquierdistas, ¿no? Entonces, no sé, ¿usted qué me puede decir sobre la familia? ¿Por qué la familia tiene que ser? No sé si es una obligación, está en la Constitución. ¿Quién dice que la familia tiene que ser así? Lo primero que tendría que decirte para contestar esa pregunta es que la familia es un hecho anterior al Estado, anterior a la religión estructurada, anterior a la fundación aún de las ciudades. La fundación de la familia es anterior a cualquier estructura social que nosotros conocemos. Por ahí del 2007, en Alemania se encontraron unas tumbas del Neolítico. En estas tumbas del Neolítico encontraron diferentes tipos de grupos enterrados. Parece ser que hubo una tribu que sufrió la incursión de otra tribu rival y llegó y mató a cuanta gente se encontró por ahí. Y pues parece que los que estaban fuera de la tribu llegaron a enterrar a sus muertos. Y uno de los grupos, y los enterraron por grupos, ¿no? Y uno de los grupos llamó la atención. Un papá, una mamá y sus 2 hijitos de 9 y 6 años. Enterrados todos juntos, se les hicieron análisis con pruebas de ADN y se descubrió eso, que el papá y la mamá eran ellos dos, los papás de esos niños, y estaban enterrados viéndose a la cara, o sea, abrazados, papá e hijo, mamá e hija, y entrelazados las piernas de los papás, ¿no? Entonces eso ha sido significativo. La familia, estamos hablando del Neolítico, o sea, estamos hablando de lo más antiguo que hay antes de la historia, estaba el Neolítico, y ahí encontramos este tipo de cosas. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que la familia es un dato que precede al Estado, precede a la legislación y precede a la religión. Entonces, no es arbitrario decir, ¿a qué le quiero yo llamar familia? Ha habido un esfuerzo importante por deconstruir o redefinir el concepto de familia, llamándole familia a todo, ¿no? La familia es donde está tu corazón. Si bien es cierto que a la familia la queremos, lo cual es totalmente cierto y está en el primer lugar de nuestro corazón, familia no es cualquier grupo de personas a la que quieras, porque a lo largo de la vida tú y yo vamos cambiando de grupos sociales con los que efectivamente nos sentimos muy integrados, ¿no? Y que los queremos. Los amigos de la secundaria, los amigos de la primaria, el grupo de vecinos, pero te cambias de lugar, te cambias de escuela, te cambias de grupo por las circunstancias de la vida. Y la realidad es que lo que va pasando en la mayoría de los casos es que vas perdiendo el contacto con esa gente. No la dejas de querer, pero pierdes el contacto con esa gente. Algunos sí los dejas de querer, depende de lo que te hayan hecho, ¿no? Pero en cambio la familia no pasa eso. La familia parte del reconocimiento y la aceptación incondicional a través del tiempo con la persona, ¿no? O sea, tus hermanos puedes dejarlos de ver por mucho tiempo. No pierden la característica de hermanos. Tus papás no dejan de ser tus papás, ni muertos, ¿no? O sea, ni cuando muere nuestro papá o nuestra mamá, dejó de ser nuestro padre o nuestra madre. Ese tipo de cosas hace a la familia un grupo específicamente definido.
No se le puede llamar familia a cualquier tipo de grupo. En pocas palabras, diríamos que la familia es ese grupo de personas unidas por lazos de parentesco que se aman. Ahora, parentesco puede ser natural, biológico, o puede ser un parentesco adquirido o legal, porque existe el parentesco legal, como es el caso del matrimonio, o como es el caso de los hijos adoptivos, ¿no? Son casos de un parentesco que se adquiere por una decisión de la persona cuando decide adoptar a un niño o casarse. Eso es un parentesco, los esposos son parientes. Y también está el parentesco biológico, que no tiene mayor explicación. Entonces, familia no es cualquier grupo. ¿Y por qué es importante definirlo? Porque si no lo definimos, le vamos a dar el trato incorrecto a cada grupo, ¿sí? Entonces, bueno, eso familia. Y segundo, y la familia tiene otra característica, está basada en el matrimonio. Está basada en la unión de un hombre y una mujer que deciden compartir su vida y que deciden encontrarse uno con el otro, y de ese encuentro surge la vida humana. Si no hay encuentro de un hombre y una mujer, no hay surgimiento de la vida humana. No la hay. O sea, bueno, ahora se puede hacer en laboratorios esto, pero en un proceso natural no lo hay. Y inicié explicándote el grupo de tumbas encontradas en Alemania, porque es interesantísimo. Si tú empiezas a recorrer después la primera civilización más antigua que tenemos, que son los sumerios, vas a encontrar la definición de familia hecha en el 4000 a.C. por los sumerios. Y si te pasas a Egipto, vas a encontrar la definición de familia, misma definición que repite la tumba de Alemania. Lo mismo si pasas a Roma, lo mismo si pasas a Grecia, lo mismo si pasas a la Edad Media. Es decir, no parece que es tan arbitrario, ¿no? Que todas las culturas, lo mismo si vienes a Mesoamérica y ves la definición y los ordenamientos de familia al respecto de aztecas, mayas, otomíes y diferentes grupos mesoamericanos, vas a encontrar las mismas condiciones de familia. Y en ningún lado vas a encontrar que familia es juntarte con la gente que te cae bien, ¿no? Sino que hay una especificidad en el concepto de familia. Entonces no es un estereotipo. No es un estereotipo. No es un estereotipo porque los estereotipos no preservan la vida humana. Lo que preserva la vida humana es la naturaleza. Entonces, el hombre y la mujer en su encuentro preservan la vida humana al futuro, ¿no? A las siguientes generaciones. Eso no surge de un estereotipo, surge de la realidad. No hay otra forma de preservar la vida humana más que con el encuentro de un hombre y de una mujer. Varias personas me decían que tenemos ahorita un nuevo concepto de familia, un nuevo modelo de familia, y que mantener el tradicional, el de papá y mamá e hijos, es como quedarse. Y de hecho ustedes han sido etiquetados como conservadores y sin fin de cosas, ¿no? Entonces según no podemos estar manteniendo ese modelo, porque incluso hemos visto que no ha funcionado, ¿no? Hay papás que se divorcian y que maltratan a sus hijos y un sinfín de cosas, ¿no? Hay gente que no lo hace funcionar, es cierto. O sea, uno de los problemas graves cuando hablamos de la familia es lo que estamos viviendo hoy, que te quiero decir, no es lo que ha pasado siempre en la historia. La familia estructurada como naturalmente es, un hombre, una mujer al cargo de sus hijos, es el método más eficaz para la crianza y preservación de la especie humana y para el progreso social y el progreso hasta científico y todo. O sea, los problemas de la vida cotidiana surgen a través de la familia, de querer darle a tu familia lo mejor y todo. Ahora bien, si desestructuramos este concepto de familia y generamos otros grupos a los que les queremos llamar familia, por ejemplo, un grupo de un hombre, 3 mujeres y los hijos que vayan surgiendo, eso ha generado problemas también. También es un modo de familia que se estructura en culturas primitivas, no en todas, pero sí en muchas, la poligamia, y se ha ido quitando de todas las culturas por todos los problemas que fue trayendo con eso. Es nada más cuestión de echarle una ojeada a la historia, como todos esos hijos peleaban por la herencia del padre, porque yo soy el hijo de la esposa favorita, tú eres el hijo de la esposa reconocida, tú eres el hijo de la esposa famosa, etcétera. Y entonces todos vamos a luchar y se daban guerras fratricidas impresionantes, ¿no? Se mataban unos a otros y todo. No cualquier grupo garantiza la supervivencia de nuestra especie. Eso, y no me refiero solo a la supervivencia en el tiempo, sino a la supervivencia en la vida real. Cuando vemos, por ejemplo, una estadística tan atroz que nos dice que 1 de cada 5 niños ha sufrido un tema de violencia intrafamiliar, abuso sexual o cualquier otro de abuso, y decimos, ¿ya ves? La familia está fracasando. No, nada más es que fíjate en qué tipo de familia estás hablando. La mayor parte de esas familias son familias
que no son, si bien existe el caso de que el papá abuse de sus hijas, ese no es el caso mayoritario. El caso mayoritario es un externo al niño, un padrastro, un tiastro, una persona que llegó a la familia de fuera y no tiene por el niño la misma atención y el mismo cuidado que lo que tendría su padre. La estadística es tremenda. No es que el modelo familiar natural esté fallando. Está fallando una sociedad que le ha dado la vuelta, que le ha dado la espalda y que ahora quiere voltear y decir, ya ves, es tu problema. Solo las parejas heterosexuales abandonan hijos. ¿Te fijas? No es cierto. Eso es falsísimo. El Istmo de Tehuantepec es el primer lugar en el mundo de tráfico de vientres, es decir, vientres subrogados. A las mujeres se les paga una cantidad de dinero por tener hijos. La mayoría de la gente que acude a la subrogación de vientres en el Istmo de Tehuantepec son parejas del mismo sexo, por razones naturales, ¿no? Porque pues si tú ya tienes tu propio vientre, ¿verdad? No necesitas acudir a subrogar uno. Entonces, en el Istmo de Tehuantepec es donde eso. Hay dos elementos sintomáticos con este tema del Istmo de Tehuantepec. Uno, la cantidad de niños que no son aceptados cuando no cumplieron los requerimientos de la pareja que lo solicitó. Yo quería niña y es niño, no lo recojo y ahí los dejan abandonados. O sea, esto es un dato real, no te lo estoy inventando, ¿no? O nació con una discapacidad, yo pagué por un niño sano. Ahí se queda el niño. Hay niños en los orfanatos hechos sobre pedido por parejas con subrogación de vientres. Entonces, el abandono a los más indefensos es una condición de la naturaleza desviada del ser humano. La naturaleza normal del ser humano tiende a acoger y a proteger al indefenso, pero cuando el ser humano se pierde en su propio camino por egoísmo, por lo que tú quieras, pues tiende a hacer eso con los indefensos, descartarlos, ¿no? Entonces descarta al que no tiene los requerimientos que yo quería. Entonces, la familia natural ha probado ser el medio más eficiente para el buen desarrollo de los hijos y para el buen desarrollo de las nuevas generaciones. No solo te lo digo yo con la historia, los psicólogos también te dicen la importancia que tiene una figura paterna y una figura materna en el desarrollo de un niño. Todos te lo dicen, o sea, no es una cosa que estamos oyendo tú y yo por primera vez. Un niño necesita una figura paterna y una figura materna. La manera de garantizarle al niño que esa figura paterna y esa figura materna van a ser lo más cuidadosos con él es casi siempre un tema de, pues lo aman porque es su hijo, ¿no? Puede haber casos en donde el papá o la mamá muere o se va o lo que sea, desaparece. Sin embargo, en primer origen hubo un hombre y una mujer que decidieron encontrarse y dar la vida a ese ser. Gracias. El matrimonio igualitario, parte de las iniciativas del matrimonio igualitario era que estos grupos, también los de la comunidad LGBT, TTIQ+, que tuvieran, que pudieran adoptar. Entonces, durante las preguntas que hacían en las redes sociales también, era de que también tenemos derecho como a formar una familia, y que tenemos derecho también a adoptar, y que todos tenemos derecho a que nos amen, ¿no? Entonces, ¿por qué habría problemas si un hombre y un hombre me aman a mí, y me adoptan a mí, y yo recibo amor? ¿Por qué no permitirles esa parte? De que el niño vive en la calle, que vive en una pareja. Sí lo he oído. Mira, quiero decir algo. Primero, el tema de la adopción en las parejas diversas es todavía muy álgido y en la opinión pública todavía no hay una definición muy clara. Mucha gente dice, ¿por qué no los dejas casarse? Tienen derecho al amor, tienen derecho a compartir una hipoteca, tienen derecho a poder darse seguridad social, tienen derecho a la herencia. Principalmente cuando se hace las iniciativas a favor de matrimonio igualitario, el argumentario no va al respecto de la adopción, va al respecto de este tipo de bienes que se pueden compartir en pareja, como puede ser, como te digo, una casa, seguridad social, sueldos, cosas de esas. Eso no constituye una familia, vamos a empezar por ahí. O sea, una familia no son dos personas compartiendo una hipoteca, eso no es una familia y eso tampoco es un matrimonio. No es dos personas que se dan seguro social de, a ver, yo tengo mi seguro social y entonces te meto a ti y entonces ya somos familia. Eso tampoco es una familia. Entonces, mucho del argumentario por el cual han ido entrando las iniciativas de matrimonio igualitario ha sido sobre bienes patrimoniales y servicios compartidos, más que por la adopción. ¿Por qué? Porque la opinión pública todavía no tiene con claridad una opinión que diga, estoy a favor de la adopción de parejas del mismo sexo, por un lado.
Entonces, primero habría que decir eso, ¿no? O sea, compartir bienes y servicios no es el centro de la familia. Es una cosa que se deriva de una relación familiar, pero no es el centro de la familia, ni le podemos llamar familia a ese grupo de seres humanos que comparten una hipoteca, ¿no? O etcétera. Ahora, por el lado del matrimonio que adopta, es justamente, nosotros tuvimos una reunión hace poco con algunos diputados del Estado de México y nos decían esto, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si aprobamos el matrimonio igualitario, pero no les damos derecho a la adopción? Entonces, a mí me parece súper riesgoso. Ya que le quieres llamar matrimonio a cualquier grupo humano, le tienes que dar los derechos que le das a todos los matrimonios. Tú no puedes decir, tú eres un matrimonio que puede adoptar hijos y tú no. O sea, si tú le llamas matrimonio a una reunión social, le estás dando todos los derechos que le das al matrimonio. Y entonces aquí el tema de la adopción se convierte en un tema interesante. ¿De quién es el derecho de la adopción? ¿Del niño o de los adultos que quieren adoptarlo? Es una cosa que deberíamos de pensar. Cuando hablamos de adopción, ¿de quién es el derecho? ¿Del niño que quedó desprotegido por la falta de sus padres por la razón que sea, muerte o abandono? ¿O de la pareja que tiene ganas de tener hijos? Lo primero que yo te voy a decir es que los seres humanos no somos derecho de nadie. Los niños no son derecho de la pareja, ni del matrimonio que los tiene. O sea, mis hijos, que son míos, nacidos de mí, pues, mis hijos no son mi derecho. Ni los puedo tratar como eso. Mis hijos son personas independientes a mí, tomarán su propio camino, sus propias decisiones, y lo que yo tengo con mis hijos es una serie de responsabilidades para habilitarlos para que puedan salir a la vida y ser felices. Pero no son mi derecho, es que yo tengo derecho a la maternidad para realizarme. No, mi reina, no. La maternidad sí es un medio de realización, es muy cierto, pero el hijo no es tu derecho. El hijo es una persona independiente que tiene sus propios derechos. Entonces, hablando de la adopción, ¿quién es el derecho? ¿El niño o la pareja? El niño tiene derechos. ¿A qué derechos estamos poniendo al niño? Al niño tenemos que poner en el derecho de restituir lo que se le perdió por las circunstancias que hayan sido. Y lo que se le perdió a ese niño fue un padre y una madre. Entonces el derecho de la adopción es un derecho del niño, no de la pareja. Si fuera de la pareja, entonces un par de ancianos que digan, oye, yo quiero tener un hijo, nunca logramos tener un hijo, ya tenemos 70 años, lo intentamos todo, nunca logramos tener un hijo, dénoslo. ¿Sabes qué dice el Estado con la adopción de parejas de 70 años? Dice que no. ¿Por qué no? Pero se mueren de ganas, tienen mucha ilusión y tienen dinero a lo mejor, porque pues como no han tenido hijos han podido tener un patrimonio más o menos sustentable. ¿Pueden tener un hijo? Pues si lo tienen por sus medios, nadie les va a impedir. Pero el tema es, el Estado no les va a dar un niño. ¿Por qué? Pues porque el Estado tiene que garantizar que ese niño no vuelva a perder a sus padres. Y si se los das a unos señores de 70 años, capaz que se mueren en cualquier momento y otra vez sometes al niño al proceso de pérdida. Entonces, la adopción es un derecho del niño y todas las leyes que hay alrededor de la adopción tendrían que velar por el interés superior del menor, siempre. Y el interés superior del menor es que al niño se le restituya lo que perdió y que se le garantice de alguna manera que no va a volverlo a perder, en la medida de lo que pueda preverse, ¿no? Por eso se pide un límite de edad, por eso también se piden unas características de salud. Para poder adoptar se necesitan unos estudios de salud, porque si yo tengo cáncer terminal y es que mi ilusión en la vida ha sido tener un hijo, dénmelo. Pues sí, mi reina, pero es que el hijo no es así como quiero ir a Acapulco o cómprame un perro, ¿no? Es un ser humano y no puedes dárselo a una persona que tiene un cáncer terminal, por más doloroso que esto sea, porque el niño vas a volverlo a someter a una condición en la que no le corresponde al niño vivir otra vez, ¿no? Entonces, las leyes de adopción no van a favor de los matrimonios y no deben ir a favor de los matrimonios igualitarios o no igualitarios, sino a favor del niño. Entonces, el matrimonio, sea cual sea, tiene que cumplir una serie de requisitos para garantizarle al niño o para garantizarle en la medida de lo posible que ese niño viva de la mejor manera. Por eso se les pide también un estudio socioeconómico, ¿no? Entonces, ¿por qué no pueden adoptar las parejas del mismo sexo a los niños? Porque no es un derecho de la pareja, es un derecho del niño. Y porque la pareja del mismo sexo puede darle amor, lo cual yo creo que va a tratar de hacer, pero no le va a restituir lo perdido, ¿no? Que es una figura paterna y una figura materna. Todos los niños que viven en orfanato tienen ilusión de tener un papá y una mamá. No, todos. Eso es, además ha habido muchos testimonios recientemente de niños, de adultos que fueron huérfanos y dicen, no, yo cuando estaba en el orfanato decía, ojalá que llegara una mamá o un papá por mí, ¿no? Pocos decían, pues lo que fuera,
¿no? Sino la ilusión era restituir una carencia, ¿no? Que además es muy importante en la integración de la personalidad del niño. En la personalidad y la identidad personal, sexual y todo se termina de integrar hasta los 24 años. El papel de la figura paterna y la figura materna en estos 24 años es fundamental, no es un accesorio. Entonces, bueno, podemos hablar de que todos los matrimonios tienen derecho a la adopción. Yo te diría no. No todos los matrimonios tienen derecho a la adopción. No solo los matrimonios igualitarios. No todos los matrimonios tienen derecho a la adopción. De ninguna manera. Y así es la ley en todos los países del mundo. Hay restricciones. Gracias. Bueno, vamos a pasar, ya que tocamos matrimonio igualitario y adopción. ¿Por qué no? Bueno, ahorita ya está hecha las cosas, pero ¿por qué antes de adoptar no pensaron tal vez las mujeres en interrumpir el embarazo? Entonces vamos a pasar a este tema del aborto. El tema del aborto, por ejemplo, en el Estado de México, obviamente que está penalizado, hasta el momento está penalizado en el Código Penal. Ahí está claramente que las mujeres, pues obviamente pueden ir a la cárcel por realizarse o practicarse un aborto. Sí. Entonces, ¿por qué darle cárcel a las mujeres si ellas pueden, en este caso están decidiendo no tener el bebé, no tener el producto, como se le llama en muchos casos? ¿Por qué cárcel a las mujeres? Creo que aquí hay dos cosas, si me permites responderlo. Esta respuesta tiene dos sentidos. Primer sentido, ¿por qué penalizar el aborto? Porque matar a un ser humano es un crimen siempre. Básicamente por eso, ¿no? O sea, las mujeres, cuando una mujer se embaraza de un ser humano. No de un perro, no de un brócoli, no de una lechuga, de un ser humano. Cuando la mamá está embarazada y todo el mundo le soba la pancita y le dice, ay, ¿ya sabes qué es? No se están refiriendo a si es un delfín o una taza de té. Se están refiriendo a si es niño o niña, porque todos tenemos en el entendido que está embarazado un ser humano. Porque eso se llama biología natural. O sea, los seres solo se pueden reproducir de seres de su misma especie. Entonces, lo que lleva a la mujer en su vientre es un ser humano. Un ser humano en una etapa de gestación que se llama, dependiendo del momento gestacional, cigoto, feto, embrión o lo que tú quieras, ¿no? Pero esto es bien interesante porque mucho del argumento al respecto del aborto no es una persona, es un feto. Es que feto no es una especie, es una etapa, ¿no? Sí, pero luego te dicen del conjunto de células, que también es muy bueno, pero es que no es un ser humano, es un feto. Bueno, un feto no existe la especie feto en la naturaleza. Feto es una etapa del desarrollo de todos los mamíferos y todos los fetos tienen una especie determinada. Feto de delfín, feto de elefante, feto de ser humano. Entonces, la elefanta cuando tiene un feto tiene un elefantito en etapa feto. El delfín cuando está embarazado de un delfincito en etapa feto, y la mujer está embarazada de un ser humanito en etapa feto. Entonces, ¿por qué la penalización del aborto? Porque matar a un ser humano no puede ser permitido por ninguna ley medianamente humanista, ¿no? ¿En todos los casos? En todos los casos, claro. Si una violación, ¿no es permitido realizar un aborto? Bueno, en la ley sí es permitido. En el Estado de México y en todo nuestro país, sí. Parece, ¿no? Aquí sí. En todo el país está permitido el aborto en el caso de violación. Hablando desde la ética, yo te diría, ¿y por qué no castigas al violador? Otro argumento bien fuerte, a mí me ha tocado mucho te lo repiten, bueno, como tantas veces que hasta empiezas a pensar, tendrán razón, ¿no? Es que si el niño es concebido por una violación, pobre de la mujer, que no tenga ese hijo, pobrecita, va a cargar con eso. El aborto no desviola a ninguna mujer. O sea, una mujer que pasó por una violación y le practicas un aborto, no se le acaba la violación ahí. O sea, lo que la gente, si de verdad estuviéramos tan interesados en el desarrollo de esas mujeres, habría que hacer una serie de contención social para que, primero, no vuelva a ser violada y, segundo, pueda enfrentar ese dolor con herramientas que le puede brindar la psicología, que le puede brindar la familia, que le puede brindar lo que quieras, ¿no? Hasta el Código Penal les debe de brindar algún tipo de ayuda a esas mujeres. ¿Cómo es posible que en México haya una norma, que es la norma 046 de la Servicio de Seguridad Social? Seguro Social se aprobó también con Peña. En el 2016 se aprobó esta ley. Esta ley dice que cuando una niña o mujer a partir de los 11 años llega a cualquier clínica de seguridad social a pedir un aborto argumentando que ese niño o ese embarazo es producto de una violación, se le tiene que practicar un aborto. Eso ya existía, porque es legal en el país, en México es legal el aborto por caso de violación, pero escucha esto. Esta mujer no tiene ni que demostrar que fue violada. Pues tú dirías, ay, qué agresivo que lo demuestre.
Bueno, lo que pasa es que está diciendo que fue violada. Segunda, no se tiene que abrir un expediente en el Ministerio Público de persecución al violador. O sea, no. Y además, tercero, si es menor de edad no tiene que ir acompañado de nadie, de alguien de su familia, puede ir acompañado de cualquier adulto responsable. Vamos a pensar que esa niña sí efectivamente fue violada, que es repetidamente violada por su vecino. Y ese vecino es el que la lleva a abortar para que no quede huella, pues, de la violación cometida. ¿En qué sentido estás protegiendo a esa niña? O sea, ¿le estás permitiendo el aborto? Claro que sí. Este tipo la puede estar llevando a abortar cada 3, 4 o 6 meses. ¿Dónde hay un expediente que dice, oye, esta niña ya vino como 3 veces? Alguien está abusando de ella sistemáticamente. Hay que abrir un expediente en contra del violador y de sus papás que no le están cuidando. Pero ¿cómo es posible que tú me digas, o que me diga el Estado, que hicieron esa ley para la protección de la mujer? ¿De qué mujer? No, o sea, esa es para la protección total del violador. No puede ser posible. Entonces, ¿por qué hay que penalizar el aborto? Por eso. Porque es un asesinato a una persona y porque además la mujer que está sufriendo en caso de un abuso sexual y de una violación tiene que tener alguna garantía de que a alguien le importa que no le vuelva a suceder, ¿no? Y el aborto no les quita, no les da ningún tipo de garantía, ¿no? Las deja ahí, es más, hasta borra la evidencia. Porque si de pronto tú tienes una hija que fue violada y que quedó embarazada y la tienes y dices, oye, mi hija de 12 años se embarazó, qué barbaridad. Si fueras tan incompetente como padre de familia para no darte cuenta, porque a mí me parece que ahí es un tema de descuido muy importante de los padres, tú te das cuenta cuando tus hijos empiezan a tener un comportamiento extraño y tendrías que estar al pendiente. Esta niña tiene un comportamiento diferente, ¿qué le pasa? Pero bueno, si no te diste cuenta porque trabajas o ve tú a saber qué, y de pronto la criatura se embarazó, pues ya de plano es un súper llamado de atención de tu hija está pasando por un problema muy, pero muy grave. Pero si el violador la llevó a abortar, que muchas veces es el padrastro, que muchas veces es el tiastro, que muchas veces es alguien del círculo cercano familiar, el abuelo, o el abuelastro también, lo que sea. Oye, ¿quién va a poner un límite al abuso? Entonces, aborto es penalizado por ser un caso claro de atentar contra la integridad de un ser humano, que es el niño en el vientre de la madre, y que en el caso de la violación no se soluciona la violación. Segunda cosa que te tengo que decir de la penalización del aborto. ¿Sabes cuántas mujeres existen en México, en todo el país, condenadas por el crimen de aborto? En las cárceles de todo nuestro país. 0. El delito de aborto no se persigue en México. Los únicos casos que existen en nuestro país son 46 personas que están pagando una condena por delito de aborto, y en todos los casos son varones que llevaron y obligaron a sus mujeres a abortar, a sus hijas, a sus esposas, a sus novias, a sus amantes, a su quién sabe quién, la llevaron a abortar, y en algún caso ella denunció y por eso terminaron ellos en la cárcel, porque ella fue obligada a abortar, cosa que las feministas oportunamente se callan oportunamente el caso de todas esas mujeres que llevaron a abortar a la fuerza, que no se convirtió en un derecho de la mujer el aborto, sino en una imposición de un hombre que quería borrar un problema y que las llevó a... Conozco muchos casos de chicas a las que las llevó a abortar su papá o su mamá o su novio o la pareja con la que andaban, que apenas estaban conociendo y no sé qué, y que las llevaron a abortar. Entonces, el aborto sí genera una mayor desprotección de la mujer, esto es real. También aumenta las estadísticas de mortandad materna infantil, sí es cierto. Hay estadísticas comparativas de la Ciudad de México antes de la aprobación del aborto a hoy, y sí ha aumentado. Entonces, el aborto deja a la mujer en un mayor nivel de desprotección. Y segundo, la verdad es que en México no se persigue el delito de aborto más que por querella. Y normalmente nadie querella eso, ¿no? Entonces, es un argumento totalmente falaz el tema de, es que no queremos que haya mujeres en la cárcel por el aborto. Es que no hay. No hay mujeres en la cárcel en este país. No te estoy hablando del Estado de México. No hay mujeres en la cárcel por el delito de aborto en este país. Entonces, despenalizarlo no tiene un sentido de protección a la mujer, sino un sentido ideológico, ¿no? Más bien de lo que se pretende es liberalizarlo, no despenalizarlo. Y además, bueno, no sé, yo estaba viendo apenas que de todos los abortos que se han practicado en el Distrito Federal, bueno, que ya es la Ciudad de México, 50,000 habían sido de mujeres procedentes del Estado de México. Por razones naturales, ¿no? O sea, la Ciudad de México está rodeada del Estado de México por
4 lugares Estamos diferentes aquí menos a por una hora, ¿no? Exacto. Pero nosotros en Toluca, pero Atizapán, Naucalpan, Ecatepec, Nesa, todas esas zonas del Estado de México son colindantes. O sea, mucha gente de esas personas vive en en el Estado de México, pero trabaja en la Ciudad de México porque es la colonia de junto, ¿no? Entonces, claro, no es que la estadística no es gente que está yendo de San Felipe del Progreso o de Aculco o de Zumpanhuacán, ¿no? Sino que es gente que vive en la zona conurbada. Otro argumento que dicen es sobre una sobrepoblación. ¿Por qué no evitamos que los niños se desarrollen en un entorno poco sustentable, como lo es tal vez, bueno, algunas zonas, todavía hay zonas aquí en Toluca que están pues con poco desarrollo, ¿no? Mira, llamarlo de alguna manera. Para el pobre, la mayor riqueza son sus hijos. No porque los vayan a explotar, no, o sea, pues sí hay casos, pero no es eso. La mayor riqueza del pobre son sus hijos justamente porque por sus condiciones de pobreza, esos hijos tienen pocas oportunidades de sobrevivir la infancia, ¿no? Eso es una de las cosas que pasa. Ahora bien, la sobrepoblación en este país es muy extraña. Fíjate que los mismos que te proponen el aborto como una solución a los problemas se enojan cuando les dices, pero el sexo solo debería de tener lugar en un matrimonio, en una relación estable de un hombre y una mujer. ¡Ay, estás loco! ¿Cómo es posible que el sexo tú estás...? Ya me regañó un periodista, me gritoneó, me dijo, ¿cómo es posible usted? ¿Bajo cuál canon quiere que los adolescentes no tengan sexo? Bajo el canon de su proyecto de vida, señor. O sea, ¿de qué le estoy diciendo? Que un niño de 14 años que tiene relaciones sexuales y embaraza a su novia o la chavita queda embarazada, esa consecuencia le va a durar la vida entera. Entonces vamos a ser un poquito más medidos en lo que le estamos proponiendo a los jóvenes porque ellos van a vivir la consecuencia de una educación irresponsable. Ahorita vamos a hablar de educación sexual, pero el tema es esa gente que se molesta cuando les dices que la sexualidad está acotada a una relación estable, es la misma que propone el aborto. Y es que sí, efectivamente va de la mano. Te voy a dar otra estadística. En el Estado de México, 54% de los niños nace fuera de una relación estable entre un hombre y una mujer. No me refiero al matrimonio, me refiero a una relación estable. Llámale como quieras, esa relación estable, porque nosotros sabemos que en este país y en muchas procedencias de diferentes grupos sociales se acostumbra a no casarse al principio, sino primero juntarse. Y después, y eso te dice la gente, estamos juntados. Y luego de estar juntados, se casan. Pero ya estado de estar juntados, ya hubo un pequeño protocolo de estabilidad de unión. Bueno, estoy hablando de que el 54% de los niños que nacen en el Estado de México nacen fuera de esas condiciones de estabilidad. La sobrepoblación no se salvaguarda permitiendo el aborto. La sobrepoblación se salvaguarda cuando la gente se hace cargo de su vida y entiende que tiene que tener un mínimo de normas, de criterios y de límites para poder tomar decisiones que en el futuro no le vayan a afectar de mayor manera. Entonces, si yo te estoy diciendo que el 54% de los niños nacen fuera de un entorno familiar estable, lo que también te estoy diciendo, de una pareja estable, lo que también te estoy diciendo es, si quieres bajar tus tasas de sobrepoblación, educa a tu gente para vivir la sexualidad en un marco de verdadera responsabilidad. Y te digo de verdadera responsabilidad porque de ahí vamos a juntarlo con el tema siguiente, porque puedes abortar un bebé. O sea, puede que la gente se embarazó, yo no quería estar embarazada, no es mi momento, estoy empezando mi carrera, o de este tipo ni siquiera es mi esposo, o no sé qué, voy a abortar al bebé. Ok, aborta tú a ese ser humano. ¿Vas a abortar la sífilis, la gonorrea, el SIDA? O sea, ¿todas las consecuencias de tu conducta sexual se pueden abortar? No. La única consecuencia que puedes matar es a un ser humano. A las otras consecuencias las tienes que enfrentar. Pasando a este tema de educación, apenas se dio a conocer la reforma educativa que aborda una parte que dice educación sexual integral y suena súper padrísimo, ¿no? Educación sexual integral desde que vamos a ser educados de manera integral, obviamente con todo, ¿no? Todo lo que incluye la sexualidad lo vamos a obviamente que abordar educando así a los niños y suena muy prometedor. No sé hasta qué punto esta parte de educación integral puede ser pues
de beneficencia o no para los niños, que aparte el tema de educación en México está pero sí hasta el piso, pero ahorita ya con esa reforma pues obviamente que lo que busca el gobierno de Andrés Manuel es que suba ya no existe la calidad educativa, ¿no? Ahora ya tiene otro nombre, si no me recuerdo es excelencia educativa. ¿Hasta qué punto la educación sexual integral puede llegar o no a afectar en la educación de un menor? Mira, está mal usado el nombre integral. Y te tengo que decir, como maestra que soy frente al grupo, o sea, yo soy maestra de aula, estudio los programas que me tocan, que además muchos de los que he dado es formación cívica y ética, en donde se integra el tema de sexualidad, que se abarca tanto en formación cívica y ética como en biología, y luego se les ocurrió, esto en el gobierno también de Peña, hablar de la sexualidad como un tema transversal en la educación, que era más o menos esto. Tú das matemáticas, no importa, tú educas en educación sexual. Tú das historia de México, no importa, tú también educas en educación sexual. Tú das química, pues tú también, ¿no? Y así, eso le llamaron la transversalidad de la educación sexual. Tú das español, bueno, pues mira, también puedes educar en educación sexual. Y le llaman integral. Yo lo que te puedo decir es que esta propuesta no tiene nada nuevo de la anterior, ¿eh? O sea, esta propuesta de educación sexual integral no tiene nada nuevo a las propuestas anteriores. Yo lo único que le puedo agradecer al presidente Peña es que esa vez en marzo del 2016 dijo, esto es lo que pienso hacer con la educación, esto es lo que pienso hacer con el Código Civil, esto es lo que pienso hacer con embajadas y esto es lo que pienso hacer con registros civiles y esto es lo que pienso hacer con las leyes, porque lo dijo. Todos los demás no lo habían hecho lo mismo, pero no lo dijeron. Entonces lo único que le agradezco es que cuando menos lo haya dicho en voz alta, para que la gente se activara. Que sí pasa, nosotros tuvimos un simposio al que nos hiciste favor de asistir hace 3 meses, en marzo. Fueron 1,500 personas, 1,500, 1,700 personas aproximadamente. Luego me platicaba la gente cuando me la encontraba, oye, ¿cómo le hiciste para vender los boletos? ¿No? Porque pues les pedimos una pequeña cuota de recuperación, que fue realmente muy pequeña. Yo les decía, ¿sabes qué? No hice nada. O sea, lo que yo hice fue decir, hay esto. Y la gente me hablaba, yo quiero vender, yo quiero conseguir, ¿yo cómo le hago? Yo se lo doy a mis amigos, oye, a mí dame 10, a mí dame 5, a mí dame 15, a mí dame así. De pronto la gente, y ¿cuál es mi primer aprendizaje de todo esto? Que cuando Peña dijo, vamos a hacer esto con la educación sexual, esto con el matrimonio, esto con la familia, despertó mucha gente. Y entonces la gente empezó a decir, esto me preocupa. Si no, no hubiera pasado nada. La gente se hubiera quedado. ¿Qué pasa ahora? Que esta educación sexual integral es lo mismo. Es lo mismo, pero le ponemos el nombre diferente y entonces la gente pues se duerme en sus laureles, ¿no? Hay un librito que leí cuando era yo joven que se llama El secuestro del lenguaje. El autor es Alfonso López Quintas. Y la base del libro es esto. Si tú quieres manipular a la gente, solo necesitas cambiar de palabras, ¿no? Decir otras palabras más bonitas y la gente va a dejar de despertar. Entonces, en vez de decir que el niño en el vientre materno es un ser humano, tú di que es un feto y entonces liberas la conciencia. Diles que es un montón de células, como si las células se dieran al margen de los individuos, ¿no? Es que el niño que está... No es un niño, es un montón de células. Sí, pero las células se dan en un ser concreto. No hay células, ¿no? Hay células de un ser animal o de un ser vegetal. Y esas células además varían si estás hablando de un corazón o si estás hablando de una nariz o si estás hablando de un cabello. O sea, todas las células se dan en una especificidad, no son células, sino son células de algo en algo. Entonces, cuando tú cambias el lenguaje, parece que la gente se siente tan contenta y ya no se da cuenta de lo que le estás diciendo. El caso del aborto es uno bueno también, ¿no? Ya no le vamos a llamar aborto, le vamos a llamar interrupción legal del embarazo. Y ya, fíjate, ya le quitaste esa fea palabra de aborto y le estás llamando interrupción legal del embarazo como si eso cambiara el hecho. Educación sexual integral es cambiarle el nombre a una política sexual que lleva desde el 2000, desde el 94. Desde el 94 entraron estos conceptos de educación sexual integral que estamos manejando en esta administración, son los mismos conceptos de educación sexual que se han usado en las 4 administraciones anteriores. Entonces, cambio real no hay. ¿Qué hay? Hay cambio de términos. Y cuando cambias de término parece que hiciste algo muy novedoso. No es nada novedoso. Le llaman integral porque le meten ahí un tema de tolerancia y de sociabilidad, pero realmente no hay integralidad en la educación sexual cuando en tu libro de texto vas a hablarles de disfrute y de derechos sexuales y reproductivos a los niños de 12, 11 años, que no entiendo por qué. Los niños
de 11, 12 años, en lo normal no son muy reproductivos todavía, ¿no? Todavía les faltan unos poquitos de tiempo para madurar, para poder hablar de realmente reproducción, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? No les vamos a hablar y no vienen los libros, te pido que los veas. Bueno, los de este sexenio no, porque además, ¿qué crees? Que tampoco han salido, van a salir retrasados. Ya que empiece el ciclo escolar van a empezar a llegar los libros. Sí. Entonces ve tú a saber qué dicen, ¿no? Sí, de por sí todavía las leyes secundarias apenas están ahí. Sí, por supuesto. ¿No? Entonces, ¿cómo me hablas de un proyecto educativo muy cocinado y muy bien hecho si ni siquiera el libro existe y ni siquiera yo como padre de familia puedo ir a revisar el libro y decir, oye, pues este libro como que está muy bueno o este libro como que está muy malo? No solo el de educación sexual, sino el de matemáticas también. O sea, no existe físicamente para que los padres de familia lo vean. A lo mejor algo en plataformas de internet se podrá bajar, pero bueno, el tema es busca en los libros ya que salgan proyecto de vida, amor, compromiso, para que veamos si realmente estamos hablando de integralidad o estamos hablando solamente de facilitación de la actividad sexual sin un concepto de integralidad. Te lo decía hace un momento. Yo no quiero que le digas a los niños que se portan de la manera en que yo me comportaría. Yo quiero que les digas que todo su comportamiento tiene una proyección a futuro, que la decisión que tomen con su sexualidad a sus 13 y 14 la van a vivir hasta sus 40 o hasta sus 50 años. Y eso no es solo respecto del embarazo o enfermedades de transmisión sexual, sino que es también respecto de toda su integración personal, su autoestima, su visión de sí mismo y todo. ¿Qué tenemos que hacer para que esta educación sexual sea realmente integral? Enseñarle a integrar la sexualidad a una personalidad madura. Y eso incluye hablarles de la sexualidad tiene estas consecuencias, no solamente ten 7 condones y ya con eso le hiciste para vivir una sexualidad plena y con tus derechos sexuales y reproductivos salvaguardados. No, explícale que aún con condón eso va a impactar en su autoestima, eso va a impactar en su proyecto de vida, eso va a impactar en el tema en que esa persona va a poder verse a sí mismo frente a los demás. Si me permites un ejemplo, un día llegué, yo soy maestra de sexualidad, un día llegué con un grupo de secundaria y les dije, vengo a darles la plática de sexualidad, y un escuincle de la parte de atrás que de haber tenido 13 o 14 años me volteó a ver así con una desfachatez, pero aventado en la silla, ya lo ves así, despatarrado en la silla, y me dice, ay maestra, ¿qué nos puede decir si ya lo sabemos todo? Ya todos nos lo han enseñado. Le digo, sí, ya te enseñaron a que no te odie todas las mujeres que se acerquen a ti y que no salgas resentidas de haberte conocido. O sea, ya te enseñaron eso porque eso es educación sexual. Ya te enseñaron que tu decisión de sexualidad ahorita impacta en a tus próximos 30 años. Porque si lo que te enseñaron es a usar condones, no vengo a hablar de eso. No vengo a hablar de eso, porque eso no es educación sexual integral. Educación sexual integral es decirle a la gente cómo te vas a relacionar con las mujeres, que no te pongan una demanda ahí de acoso sexual, ¿no? O que no te salga odiándote la mujer con la que tú estuviste y de la que se supone que estabas enamorado. Que no terminen tus hijos pensando de ti que no pueden tener ni un tipo de relación cercana con su papá porque es un señor lejano al que nunca ven. Eso es educación sexual integral. Hasta que los programas de estudio no abarquen todo eso, no vamos a hablar de una educación sexual integral. Vamos a hablar de que educación sexual integral es decirle a los jóvenes, tú eres un ser sexual, disfruta tu sexualidad, usa condón para evitarte problemas y si no funciona, aborta. Eso queda lejísimos de la integralidad de la sexualidad. Gracias. Por último, ya para ir cerrando esta charla, ¿cuándo termina la lucha voy a hablar más particularmente de Ángeles Bravo? ¿Cuándo termina esta lucha? Porque digo, tal vez en algún momento, no sé si te llega a cansar, si llegas a estar como fatigada, porque yo en algún momento de mi vida como que sí, digo, y eso que tengo 25 años, ¿no? Me llego a fastidiar de tanto estar leyendo sobre este tipo de cosas y como que llego a un punto donde digo, ay, ya no puedo más, ¿no? Entonces ya como que colapso. Pero no sé ¿hasta cuándo termina esta lucha? Sabes que como es una pasión, hay días en que sí agota, pero a la mañana siguiente se renueva, ¿no? O sea, sí. Hay días en que sí agota, hay días en que dices, ya no puedo, sobre todo, por ejemplo, cuando reciben agresiones, porque esta gente que habla de la tolerancia suele ser muy poco tolerante, suele ser tremendamente agresiva. Yo he recibido mensajes muy fuertes, no les he hecho mucho caso, la verdad, pero sí los he recibido, sí los he leído,
y sí me han afectado anímicamente de pronto que alguien te amenace o que alguien te ofenda o que alguien ofenda a tu familia o a tus hijos o cosas así, pues duele, ¿no? Somos seres humanos y nos duele que nos digan cosas y que nos hagan sentir miedo, cosa que pasa. Entonces a veces agota también físicamente porque pues este trabajo no tiene horario, ¿no? Yo aquí estoy contigo hoy, para todos los que nos escuchan es domingo por la mañana y aquí estamos, ¿no? Pero igual puede haber estado ayer en la noche, ¿no? Mi mamá murió hace un mes. En la semana que mi mamá murió, di 4 pláticas en diferentes lugares del Estado de México, imagínate eso, ¿no? Entonces de pronto agota físicamente y con los contextos de la vida puede de pronto ser un poquito agobiante, pero se renueva porque es una pasión, ¿no? Es una pasión que uno trae, es un sentido de urgencia tan grande de decir, yo no puedo permitir que este mundo sea el mundo en el que van a vivir mis hijos, ¿no? Yo no puedo permitir o no puede quedar de mí que estas personas a las que conozco, que son mis alumnos, a los que quiero, con los que siento que me duele verlos sufrir, decirles, pues ni modo, no, esta es tu única opción, es el dolor y el sufrimiento, yo no puedo. Entonces, cuando uno va teniendo relación con la gente, cuando una madre de familia llega y te cuenta su pérdida, su dolor, su problema del abandono del Señor o las dificultades que ha tenido que enfrentar para la crianza de sus hijos, o cuando una mujer llega y te cuenta los dolores que tiene porque tiene una enfermedad de transmisión sexual que no ha podido atender y que no sé qué, o cuando una mujer te viene y te dice, hace 30 años aborté y dejo de tener pesadillas ni un solo día. Entonces, la pasión no es esta lucha, la pasión es el ser humano. La pasión es pensar que existen nuevos modos de vivir que no sean en medio del dolor y la pérdida. Y que tenemos que llevar a la gente a encontrar caminos de vida que le lleven a la felicidad. Caminos de vida que le lleven al esfuerzo, a la donación. Y, finalmente, a la satisfacción personal. Entonces, sí cansa, pero ¿cuándo se acaba? Pues yo pienso que hasta que se me acaben las fuerzas, ¿no? Cada quien va teniendo sus momentos en la vida, también la edad nos va jugando, ¿no? Tú tienes 25, yo tengo más. Tengo muchos años en esto, muchos, ¿no? Tengo más de los 3 años que lleva el Frente Nacional por la Familia trabajando. Tengo muchos, desde que yo iba a la universidad empecé a entender la importancia de este trabajo, empecé a estudiarlo y empecé a activarme para hacerlo. Y pues cuánto tiempo más, mira, además el tema de los hijos apremia, ¿no? O sea, me apremia ver que mis hijos lleguen a un mundo un poco mejor. Entonces, pero bueno, y luego mis hijos van a crecer y entonces voy a estar angustiada por mis nietos. Entonces, no sé, yo creo que no sé cuándo se me acabe la lucha. A la humanidad no se le acaba porque esto está en la naturaleza humana y entonces el bien y el mal son parte de nuestra condición humana y entonces va a luchar para siempre, ¿no? O sea, yo me voy a morir y esta lucha va a continuar y esta lucha no empezó conmigo, es de generaciones anteriores. Entonces, en mí está como esta pasión de ¿cuándo voy a dejar de conmoverme por el sufrimiento de otro? Espero que nunca, ¿eh? ¿Cuándo voy a dejar de sufrir ante el sufrimiento de los niños que están en la calle abandonados? Espero que nunca. ¿Cuándo voy a dejar de sufrir de ver estas mujeres que lloran la pérdida de un hijo? Espero que nunca. ¿Cuándo voy a dejar de impactarme ante una condición de seguridad, de secuestro, de violación de esas personas secuestradores, asesinos, violadores, de qué tipo de entorno familiar vinieron y cómo hubiéramos podido hacer para mejorar esos entornos? Espero que nunca se me acabe este impulso de ver, de conmoverme y de sufrir con los demás. Gracias. Un último mensaje que puedas dar. Siempre digo a todos los que están como, por ejemplo, cuando hablaba con un normalista, decía un mensaje para los normalistas, ¿no? Tus compañeros normalistas. En este caso quiero hacer lo contrario, un mensaje para todos los que están como a favor de todas estas corrientes ideológicas, como es el aborto, como es el matrimonio igualitario, como todos estos problemas y todos estos temas tan controversiales todas estas novedades ideológicas que hay en nuestro entorno social. Mi mensaje sería necesitamos activarnos ciudadanamente para lograr la representación que no nos han dado, pues muchas veces y desafortunadamente, los políticos. Es decir, la gente dice es que en el Estado de México se va a debatir el tema del matrimonio igualitario probablemente en las próximas semanas. Yo represento a la mayoría, yo, como Frente Nacional por la Familia, te lo digo porque yo lo veo y yo lo trabajo todos los días. Yo hablo con más de 2,000 personas al mes, ¿no? Y la mayoría de las veces la gente me dice, ¿qué hago?
o sí estoy de acuerdo con usted, pero mire, pues no nos representan ahí los diputados, pero mire, no nos representa aquí el presidente, pero mire, no nos representa aquí en estos temas particulares, la gente se siente desrepresentada y se siente minoría, lo cual es falso. Somos una gran e inmensa mayoría, una mayoría silenciosa y apabullada por unos cuantos bravucones, ¿no? Esa vez del simposio, logramos que fueran 1,700 personas al Teatro Morelos. Había 11 mujeres de pañuelo verde gritándoles afuera. Y las notas en los periódicos no fueron: hay 1,700 personas en el Teatro Morelos hablando de la familia y de la libertad. La nota era 11 mujeres que gritaban afuera. El grupo feminista se enfrentan. Exacto. Entonces la gente queda minimizada, ¿no? Es que yo soy una minoría. No eres una minoría, eres una mayoría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entender, somos una mayoría de gente que ve, que trata de construir lo mejor que puede para este país. Somos una mayoría comprometida con la vida, comprometida con la familia, comprometida con la libertad. Somos una inmensa mayoría dormida. Mi mensaje es: despertemos. No me siento representado, ni modo. Nos tendremos que autorrepresentar. ¿Cómo? Firma cuando te piden que firmes una petición. Levántate y ve cuando te piden que vayas a una caminata, a una marcha. Habla, platica con la gente que está a tu alrededor y comparte estos temas. Hazlos un tema de uso común. Despierta a tu mayoría. Porque esta es una mayoría apabullante y tenemos una fuerza. Tenemos la fuerza de la verdad. Tenemos la fuerza de la historia. Tenemos la fuerza de la ciencia. Tenemos la fuerza del verdadero, sincero bien por el otro. Esa es nuestra fuerza. Entonces, despiértense todos, pongámonos a trabajar, porque si no, con el paso del tiempo vamos a voltear atrás y vamos a decir: si yo hubiera hecho, ¿no? ¿Qué hubiera podido pasar? Entonces, o nos activamos o nos vamos a arrepentir algún día de no habernos activado. Me queda claro que todas estas corrientes ideológicas van a terminar, porque la naturaleza de las ideologías, como va contra la misma naturaleza humana, terminan. Pasó con el nazismo, pasó con el fascismo, pasó con el esclavismo. Las ideologías se caen, pero llevan víctimas en el camino. Nunca se caen limpias. Siempre se llevan en sus espaldas las víctimas dolorosas de la ideología. Esta ideología se va a caer. ¿Qué tan lento o qué tan rápido? Depende del trabajo que nosotros hagamos. Pero las víctimas ya no van a ser ver un niño atacado por los nazis ahí en una foto de Alemania, ni ver una foto de un esclavo del siglo pasado en Estados Unidos. Las víctimas son tus hijos, tus amigos, tus primos, tus compañeros. Esas son las víctimas. ¿Estamos dispuestos a dejarlos caer o estamos dispuestos a levantarnos y poner un freno? Eso depende de cada uno de nosotros. Mi mensaje es: actívense. Bueno, pues gracias, Ángeles Bravo. Yo creo que estos temas son se tocan bastante, pero más bien no se hablan como de manera de la que tú la hablas, ¿no? De manera argumentada, de manera informada. Pues muchas gracias por este activismo también. Y pues ánimo, ¿no? Ánimo con esto. No sé, ¿algo que quieras agregar, Ángeles? Lo que quiero decir es agradecerte. Para mí es un honor estar con ustedes aquí platicando. Mandarle un saludo a todos los que te escuchan. Te agradezco mucho la oportunidad y les agradezco a ellos que se den la oportunidad de escuchar. Okay, bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan un excelente día. Háblame sobre ti. Nos sigas en Twitter, Instagram, Facebook, @JUSZ017